Vamos, hermanos, a Mateo capítulo 5, versículo 20. La semana pasada nos quedamos ahí. Había algunas cosas más que quería yo comentar acerca de este versículo, y vamos a terminar hoy con esta meditación en Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice el texto, y el mensaje de hoy nuevamente es la segunda parte de nuestra justicia que Dios quiere que sea mayor. Y dice el texto: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y hablamos la semana pasada de cómo una iglesia que pone al hombre en el centro, le da al hombre el poder de la salvación. Él es el que decide quién es salvo, cuándo es salvo, cómo es salvo. Pone énfasis en las necesidades del hombre. Pero también la otra cosa, hermanos, es que una iglesia que pone al hombre al centro va a exaltar al hombre. Y entonces va a tener determinados hombres que van a considerar como especiales, como iluminados, como los únicos que pueden enseñar la Biblia. Vamos a pensar, les van a dar nombres o títulos como apóstoles o como profetas o como papas inclusive, pero no es lo que nosotros encontramos en la Biblia. No encontramos en la Biblia que el hombre es un campeón que puede hacer lo que quiera y que nada más tú decide y mídete, sino encontramos que es un ser pecador, es alguien que es pecador. Y también, hermanos, no vemos en la Biblia que solamente ciertas personas sean los iluminados, sino que todos los que tenemos el Espíritu de Dios podemos, hermanos, nosotros entender la palabra de Dios si la estudiamos. Nuestra vida, hermanos, siempre debe tener a Cristo al centro. El foco de nuestra atención debe ser siempre el Señor Jesucristo. Y eso lo veíamos la semana pasada, se los recuerdo, porque eso es lo que nos va a guardar, hermanos, de centrarnos en nuestras necesidades, en nuestros problemas. Ciertamente Dios nos bendice, ciertamente Dios nos ayuda, y ciertamente, lo decíamos, estuvimos orando por nuestro hermano Antonio, y gracias a Dios no solamente salió bien de la operación, pero también lo que removieron de su cuerpo no es canceroso. Gloria a Dios. Dios nos cuida, Dios nos bendice, bendito el nombre de Dios, ¿verdad? Sí. Pero no somos nosotros el centro de la atención siempre será Dios y su poder. Si Él nos bendice, Él nos ama, somos muy importantes para Él, pero Él es a quien nosotros honramos. That's right, God bless us. He is really good with us. He loves us so much that we are now the center of attention. It's Him. And we glorify His name. Los escribas y los fariseos no eran del agrado de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos la semana pasada el capítulo 23 de Mateo. Y el Señor Jesucristo exigía una justicia superior a la de ellos. Veíamos que ellos solamente tenían una justicia externa, pero no era interna, sino era solamente algo que ellos mostraban a la gente. Y cuando nosotros hablamos de una justicia interna, hermanos, nosotros hablamos de un concepto que es el concepto de santidad. Es decir, la justicia externa, que es la acción visible, pero que es motivada por una relación correcta con Dios en nuestro interior, que de verdad es porque amamos a Dios, porque de verdad nos entregamos a Él, y de nuestro corazón sale ese deseo de hacer las cosas, no solamente porque se nos dice, sino porque nosotros queremos hacerlo. Santidad no es solamente hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo, sino es vivir separados del mundo. Es entender que nosotros hemos sido creados para tener una comunión con Dios. Y es aquí donde creo que este concepto es superior al concepto que tiene mucha gente.
La gente solamente se queda en el concepto de no hacer lo malo, de hacer lo bueno, pero no les interesa lo que hay en el corazón. No les interesa la sinceridad. Y en muchas ocasiones ni siquiera lo hacen pensando en Dios. El punto de la Biblia, el punto de Jesucristo es que lo que hacemos, lo hacemos por nuestra comunión con Dios. Y de verdad nosotros queremos obedecer su palabra porque amamos su palabra, le amamos a Él y queremos seguirle. Hemos sido apartados. La palabra santidad da la idea de algo que es cortado de un lugar y ya no vuelve a ser parte de lo que era. Hemos sido nosotros quitados, cortados del mundo para ahora nosotros tener comunión con Dios. Y genuinamente, hermanos, sinceramente, queremos obedecer a Dios. Esa es la idea en la Biblia. En Romanos capítulo 6, en el versículo 22, y creo que va a ser difícil que alcancen a leerlo, tal vez búsquenlo en su Biblia. It's really small, I'm sorry. I should do it like I've been doing it. Dice así Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, vean lo que dice el texto, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, la libertad que Dios nos ha dado del pecado, más el servicio, vean lo que dice el texto, hemos sido liberados del pecado y ahora el servicio a Dios. ¿Ven esa combinación? Hemos sido quitados del pecado y ahora servimos a Dios. Tenemos ahora, hermanos, por ese servicio a Dios y por ese ya no estar en el pecado, un fruto que antes no teníamos. Y ese fruto es ¿qué? La santificación. Algo que nosotros no podríamos tener de ninguna manera, pero que lo tenemos por medio de Jesucristo. And this verse says clearly that we have this fruit that we couldn't have it by ourselves. It's something that becomes because we are free of sin and we are servants of the Lord. Y vean cómo dice, tenemos el fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Y aquí nos está hablando, hermanos, de este proceso de salvación. Ahora, cuando yo digo proceso de salvación y esto lo he estado de alguna manera enseñando, claro que somos salvos en un momento, pero tenemos que entenderlo, lo vuelvo a repetir, que también somos somos mente y también somos cuerpo. Cuando nosotros creemos en Cristo, hermanos, somos regenerados. En ese momento el Espíritu Santo viene y nos da vida eterna. Dios nos comparte de su naturaleza espiritual en nuestro espíritu y nacemos de nuevo. Esto es lo que Jesucristo habla con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, el nacer de nuevo. ¿Qué nace de nuevo cuando tú crees en Cristo? Pues la parte espiritual. Cuando Nicodemo le pregunta, ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar nuevamente en el vientre de su madre? No se puede, hermanos. Físicamente no nacemos de nuevo en el momento en que creemos en Cristo. Mentalmente tampoco, nuestra mente va a ser transformada. Pero lo que es transformado en ese instante, en ese momento, es nuestro espíritu. Nacemos de nuevo. Juan capítulo 3. Nuestra mente va siendo transformada. Hay una santificación progresiva en la medida en que nosotros meditamos la palabra de Dios y la obedecemos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es Romanos 12, 1 y 2.
que nos está hablando entonces, yo ya soy salvo, mi espíritu ya le pertenece a Dios, pero ahora mi mente es una mente que va a ir siendo transformada. Y los pensamientos malos que yo tenía se van cambiando por pensamientos buenos que agradan a Dios. Mis intenciones que yo tenía malas ahora se transforman por intenciones buenas. Mis emociones que antes eran emociones tóxicas y malignas, ahora se transforman por emociones de amor, de bendición. Ese fruto del Espíritu Santo está obrando en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mis pensamientos suicidas, mis pensamientos de homicidas, mis pensamientos de ansiedad, mis pensamientos de depresión, todo eso Dios lo va cambiando porque ahora me está llenando con su Espíritu. Y hay un cambio espiritual y hay un cambio mental. ¿Pero qué del cuerpo, hermanos? Bueno, el cuerpo también, un día, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 17 y versículos 29, un día será glorificado. Y la idea de esta glorificación es un cuerpo a la imagen también del Señor Jesucristo. Entonces, hay una santificación. ¿Entienden, hermanos? Yo, en el momento que creo, pertenezco a Cristo. Espiritualmente soy de Él, todo soy de Él, pero espiritualmente mi espíritu en ese momento tiene vida. En la medida que yo permito que Dios sobre en mi vida, presento mi ser delante de Dios, yo voy siendo santificado. Mi mente y aún mi cuerpo también, hermanos, porque yo voy dejando los vicios y las cosas que yo hacía. Y un día, hermanos, completamente seré glorificado. Es precisamente lo que hablábamos en los mensajes pasados, no el domingo pasado, pero los mensajes anteriores, donde estuvimos hablando de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, en todos los detalles, y de obedecer a Dios en todo, no solamente en aquellas cosas que a la gente le agradan o que la gente dice, qué buen hermano, y nos hacen ver muy bien delante de los demás, sino una obediencia en todo. Los fariseos, hermanos, justificaban, por supuesto, su injusticia. Si ustedes van a Marcos capítulo 7, hermanos, Mark chapter 7, verse 11. Marcos capítulo 7, 11. Y lo buscan en sus Biblias, hermanos, este pasaje. Dice así: voy a leer el 10, bueno, voy a leer desde el 9 para que vean el contexto. Mark chapter 7, verse 9 to 12. Marcos 7, del 9 al 12. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre, al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y en esta justicia de los fariseos, hermanos, ellos tenían una cosa muy extraña para nosotros. La palabra la tengo ahí, es la palabra corbán. La palabra corbán, hermanos, significa acercarse, significa ofrenda. Y la idea de la palabra corbán, hermanos, es que para acercarse a Dios tenemos que traer una ofrenda. De hecho, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, los gentiles para ir al templo, para acercarse a Dios, tenían que llevar una ofrenda. Era la única manera, no podían acercarse sin ninguna ofrenda.
Y por eso, hermanos, cuando vamos a Dios siempre tenemos que ir ofreciéndole algo a Él. Vean aquí otra idea que estoy aquí yo dando, contraria a un pensamiento donde el hombre es al centro. En una filosofía donde el hombre es siempre al centro, estamos pensando en todo lo que obtenemos de Dios. Dios dame, Dios bendíceme, guárdame, cuídame, dame. Pero de acuerdo a la Biblia es Dios al centro, y entonces yo tengo que ir con mi ofrenda, yo tengo que ir con mi talento, con lo que yo puedo ofrecer a Dios y decirle: Señor, tú usa mi vida, tú haz lo que tú quieras en mi vida. Esa es la idea que nosotros encontramos en la Biblia, donde yo tengo que agradar a Dios. Y por eso, hermanos, también es importante, aquí lo menciono, el hecho de que nosotros ofrendemos a Dios, porque es la forma de acercarnos a Él. Bueno, la palabra corbán significa eso, acercarse, o significa ofrenda. De esta palabra, de hecho, se deriva la palabra holocausto y otras palabras que significan eso, significan agradar a Dios a través de algo que le damos a Él, que le entregamos completamente a Él, como un holocausto donde el animal se quemaba y se ofrecía completamente a Dios. Ahora, esto está muy bien. Y hermanos, está perfectamente bien que nosotros digamos: todo lo que yo tengo es tuyo, Dios, y es para honrarte. Pero eso no significaba... Fíjense lo que estoy diciendo. O sea, si yo lo aplico en este momento, yo digo: Señor, es corbán todo lo que yo tengo, todo, es como decirle: Dios, es tuyo absolutamente todo lo que yo tengo, mi carro, mi casa, el dinero que yo tengo, la ropa que yo tengo, las cosas que yo tengo, los instrumentos musicales que yo tengo son tuyos. Y está muy bien, pero lo que no estaba bien, hermanos, era lo que hacían los fariseos. Imagínense que llegaba el papá o la mamá pidiendo: ayúdame, no tengo qué comer. Y el hijo le decía: lo siento papá, lo siento mamá, es corbán, todo lo que tú ves está ofrecido a Dios. Y por eso Jesús dice: ustedes invalidan la ley de Moisés. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y saben qué significa? Y tengo aquí, bueno, una chiquita nada más, pero eso significa que cuando mi chiquita Melanie crezca, ¿verdad?, y tenga la edad, debe de apoyar a su mamá. So it's correct if we see our parents struggling with money, and we get there and we say: okay, let me help you, let me give you this. That is correct. That is biblical. Es correcto, hermanos. Es bíblico. Si nosotros tenemos a nuestros padres y ayudarles económicamente, es correcto. Pero ¿qué hacían aquí los fariseos? ¿Cuál era la motivación detrás de eso? Bueno, que todo lo que ellos tenían lo dieran, sus diezmos, y dieran todo para el templo, de donde ellos también iban a obtener. Y dejar completamente desprotegidos a los padres. Eso es lo que no es bíblico. Eso es lo que no es correcto. De una forma muy falsa, muy ingrata, podría yo decir hasta muy marrullera, ¿no?, muy mezquina. Ellos decían: no te puedo ayudar, o sea, lo siento. Imagínense al papá: bueno, pero no tienes algo a lo mejor que pueda yo vender. No, lo siento, todo lo que yo tengo aquí no te puedo yo compartir absolutamente nada. Esto es de Dios. Y eso, hermanos, es algo que no agrada a Dios. Cuando nosotros manipulamos los mandamientos para poder sacar alguna ventaja. Y puedo decirles eso: nunca, hermanos, nunca vamos a manipular la palabra en esta iglesia para tratar de sacar alguna ventaja de la gente, jamás. Vamos a enseñar la Biblia, vamos a enseñar correctamente. Sí, hay que ofrendar, hay que dar, pero no hay una manipulación. Nunca les voy a decir: ¿saben qué? Vamos a tener el manto sagrado y si lo quieren tocar son tantos dólares por tocarlo, ¿me explico? O les vamos a vender una botellita con aceite y va a ser tanto. No, porque no estamos para manipular las cosas de Dios. Jesús les dijo a los hipócritas, a los fariseos hipócritas, porque no debían, hermanos, ellos de dejar de apoyar a sus padres, aunque dieran.
una gran cantidad de diezmo. Es decir, no es justificable. Usamos en México la expresión destapar o tapar un hoyo y hacer otro, ¿no? ¿Han escuchado esa expresión? No se trata de eso, no se trata de que manipulemos, sino de que cumplamos en la medida posible todo lo que enseña la Biblia. No se trata de racionalizar mi pecado y ofrecer excusas para no hacer la voluntad de Dios. O juzgar a los demás, ¿no? Pues yo soy mejor que esa persona, yo doy más dinero que los demás, o yo hago más cosas buenas que los demás. No, se trata, hermanos, de servir a Dios con un corazón sincero. Por supuesto, ofreciendo ayuda a los demás. Y esto es algo que es de corazón. Ese es el punto, algo que hacemos de corazón. Cuando Jesucristo llamó, ¿se acuerdan en el capítulo 23 de Mateo? Llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, hermanos. ¿Por qué les llamó así? Pues cuando nosotros vamos a un cementerio, hermanos, encontramos que las tumbas están muy bonitas, ¿no? ¿Han ido a cementerios? Y las vemos con flores y las vemos, las lápidas de granito, de diferentes materiales, y se ve que es algo muy bonito. Pero por dentro, ya los cuerpos ya están deshechos. Si se abre eso, sale un olor, una pestilencia horrible. Y eso era lo que había en los fariseos. Exteriormente su vestimenta era pulcra, se veían muy bien, hablaban cosas muy buenas. Jesús dijo, bueno, lo que ellos digan, háganlo, pero en su interior estaba mal. Y esta es la idea, hermanos, que quiero que entendamos cuando hablamos de santidad. No es solamente lo exterior, pero es el interior. Es en el interior de verdad amar a Dios. Salmo 51:6, hermanos, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué bonito texto, ¿no? Porque yo puedo pretender exteriormente. I can pretend. Externally, you cannot see my heart. And I can pretend that I love God, and I can put a show right here. But it is a show. The Lord knows my heart. Si solamente hago un espectáculo, hermanos, y no sé, me muevo aquí, y traigo corbata y hablo la palabra, pero Dios conoce mi corazón si realmente yo le amo a Él. Él sabe lo que yo soy. Y por eso dice el texto, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú sabes, Señor. Los demás no lo saben, nadie más lo puede ver, pero Dios sí sabe lo que hay en mi corazón. Él sí puede ver si yo de verdad le amo. Si yo de verdad hago las cosas por obediencia, por amor, si amo a los hermanos, si amo a la gente, Dios lo ve. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso lo necesitamos a Él, para que nos muestre y nos ayude. Realmente, cuando nosotros vemos todo esto, hermanos, nos damos cuenta de una cosa: no podemos hacerlo nosotros. ¿Entienden? No podemos nosotros tener justicia por nosotros mismos. Y ese es el punto que el Señor está diciéndoles. Tu justicia debe ser mayor a lo de los escribas y los fariseos, pero tú no puedes tener una justicia mayor que ellos. De hecho, hermanos, creo que en varias ocasiones el Señor Jesucristo le dijo a la gente, le dijo ciertas cosas para que se dieran cuenta que no podían ellos hacerlo y que necesitaban a Jesucristo. Mire, por ejemplo, el joven rico, en Mateo capítulo 19, en el versículo 16, el joven le dice que ¿qué tiene que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿conoces los mandamientos? Dice, pues todos ellos: no matarás, amarás a tus padres. Todos esos mandamientos, dice el joven, yo los he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice una cosa, pero te falta una cosa.
¿Y qué le dice, hermanos? ¿Se acuerdan? Vente todo lo que tú tienes y regálalo a los pobres. Ahora, ¿por qué Jesús hace eso? ¿Cuál es la idea? Jesús quiere que hagamos votos de pobreza y mucha gente toma esta enseñanza, ¿no? From the, I don't know, it's in English says the rich Jude or the rich man, John Ruler, okay. And many people they get this teaching because Jesus said that to that guy that we should make votes of poverty. We should be poor people. Pero no es lo que el Señor estaba enseñando. O sea, y no tengo problema, ¿verdad? Si alguien hace votos de pobreza, pero lo que el Señor le estaba enseñando es que este joven, hermanos, no tenía problemas con cumplir muchos mandamientos, pero realmente él era un idólatra. ¿Por qué? Porque tenía un Dios que se llamaba dinero. ¿Entiende? Cuando Jesús le dice, ok, toma toda tu riqueza y dásela a los pobres, ¿sabe lo que está diciéndole? A ver, deja de confiar en tu riqueza y confía en mí. ¿Y qué dice este joven? No puedo. Estoy tan acostumbrado a confiar en mi dinero, estoy tan acostumbrado a tener todas esas cosas bonitas que no puedo hacerlo. No puedo. Entonces el hombre se va triste. Jesús lo que le estaba mostrando es su incapacidad de él de poder confiar por sí solo. Necesitamos a Cristo, hermanos. Este es el punto. We need Jesus. We cannot do it. Without Jesus, we will continue trusting in the wrong things. Vamos a continuar confiando en nuestros ídolos. Este joven a lo mejor había cumplido los 613 mandamientos, pero seguía teniendo él una confianza puesta en el dinero y no en el Señor Jesucristo. Cuando Jesús le dice al escriba, otro pasaje, hermanos, en Lucas 10:37, cuando le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice la Biblia que un intérprete de la ley. Ya vimos que los intérpretes de la ley eran los escribas. En Lucas 10:37 Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo, y le cuenta la historia del buen samaritano. ¿Por qué le dice eso, hermanos? Porque le hace ver que él no lo puede hacer. Hermanos, nosotros no somos capaces humanamente, en una naturaleza pecaminosa, no somos capaces de amar al enemigo, ¿o sí? Dígame, ¿quién sin Jesucristo puede amar a un enemigo? No lo podemos hacer. No podemos nosotros hacerlo. Cuando Jesús le dice a este hombre, veías tú lo mismo, lo confronta a pensar, yo no puedo hacer eso. O sea, ¿cómo tú me pides que yo ame a mis enemigos? Como en la historia que tú estás diciendo, que un samaritano ve a un judío y le ayudó y todavía lo cuidó y lo llevó hasta un mesón y todavía dio su dinero. Yo no voy a hacer eso. Y hermanos, lo que nos está mostrando el Señor es que nosotros no podemos servir a Dios, seguir a Dios, a menos que estemos unidos a Cristo. No se puede. No se puede ser cristiano sin Jesucristo. Es imposible. Necesitamos su justicia, una justicia mayor. De eso es de lo que se trata. We need the justice of Jesus. We cannot do it by ourselves. Sin Jesucristo seguimos siendo los mismos seres pecadores y perversos y no tenemos ningún cambio. Hay un ejemplo que nosotros podemos ver en Pablo. Y vamos a Filipenses, hermanos, ahora capítulo 3, versículos 6 al 9. Filipenses 3, 6 al 9. Ahora vean ustedes aquí los dos tipos de justicia de los que habla Pablo. Filipenses 3, del 6 al 9.
para que vean de lo que el hombre es capaz, lo que una persona, y nuevamente estoy hablando de Pablo, un férreo fariseo, una persona que conoce las Escrituras, una persona que trata de cumplir con todos esos mandamientos, esos 613 mandamientos. Estoy hablando de un hombre que trata de hacer en sus fuerzas lo que él cree que agrada a Dios en sus fuerzas. Y quiero decirles, hermanos, que nuestras fuerzas nosotros jamás igualaremos a Pablo, porque no creo que ninguno de nosotros ni siquiera tengamos filactelias para nuestros brazos, no creo que tengamos versículos de la Biblia o el Shema en la entrada de nuestra casa, no creo que nosotros oremos en determinadas horas del día, no creo que cumplamos con los lavamientos, no podemos igualar. Estoy hablando aquí, hermanos, del ejemplo superior que yo puedo encontrar en el hombre, de lo que el hombre puede hacer, de la justicia que el hombre puede hacer. Y gracias a Dios por este texto, porque nos permite entender, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar yo en mi justicia como hombre sin Cristo? Sin Cristo. ¿Hasta dónde puedo llegar yo sin Cristo? Y Pablo dice así, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Wow. O sea, él cumplió. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice él, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si usted ve los versículos 5 y el versículo 6 también, dice Pablo, yo fui circuncidado el 8º día del linaje de Israel. Nosotros no somos del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser lo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice él, irreprensible. ¿Quién de nosotros podría llegar a ese nivel? Les aseguro que ninguno. Estamos hablando de alguien que excede la media humana. Alguien que es celoso, que trata de agradar a Dios. Pero él está diciendo, Pablo está diciendo, toda esa justicia, esa supuesta justicia que hice sin Cristo, donde me esforcé con todas mis ganas, donde puse todo mi ímpetu, mi empeño, no vale nada. Dice Pablo, eso para mí es basura. Y usa un término muy fuerte, hermanos. La palabra que emplea Pablo para hablar de basura, and my version is in Spanish. I don't know if he says trash in English in that verse, when he says that esto para mí es basura. La palabra que utiliza, hermanos, es la palabra escubalón. Y la palabra ya de por sí suena fuerte, ¿no? Escubalón, como que no suena como una palabra ligerita. Pero esta palabra se puede traducir, fíjense, se puede traducir como basura, se puede traducir como una vil escoria, se puede traducir como estiércol, se puede traducir como excremento, se puede traducir como los desperdicios, las sobras, se puede traducir como algo, hermanos, que es inservible, que es sucio, como algo que es contaminante, pero también como algo que es ofensivo. Ahora, piensen ustedes lo que está diciendo Pablo, y a ver si esto lo entendemos. Pablo está diciendo, todo eso que yo pensaba que era sublime, todo eso que yo hice, que yo creí que yo tenía la salvación asegurada, porque di mi mejor esfuerzo, porque hice lo máximo, porque me esforcé lo máximo, hice algo que nadie más puede hacer. ¿Saben qué? Ahora entiendo que todo eso era estiércol y que no puedo llegar con eso y ofrecérselo a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo?
No puedo yo ganarme la salvación por mis fuerzas, porque ¿cómo voy a llegar con esa basura y ofrecérsela a Dios? Hace rato explicaba la palabra corbán, y obviamente cuando le ofrecemos a Dios, ¿qué le ofrecemos, hermanos? Lo mejor, ¿no? Le damos lo mejor. No vamos a llegar a Dios con las basuras, ¿no? Imagínense, nos sobraron los desperdicios de anoche de la cena y mira, te traje un taquito. ¿Haríamos eso? No, te preparé, Señor, un alimento, te preparé este pastel que es el mejor pastel que yo sé hacer. Pablo dice, todo eso era estiércol. Me recuerda, hermanos, lo que dice Isaías, ¿se acuerdan? En el capítulo 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y yo les explicaba esta palabra la semana pasada, también una palabra que no podíamos pensar en, es algo que voy a ofrecer, es algo que voy a dar, es una palabra que se utilizaba, trapo de inmundicia, para las mujeres en sus días, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron, dice, como viento. Así que ¿cómo vamos a ofrecerle a Dios nuestros esfuerzos personales? ¿No? Necesitamos, dice Pablo, la justicia de Cristo. Dice Pablo, todo eso era basura. Yo no lo sabía, pero era basura. Pero ahora yo busco algo más. Y dice el texto, por el amor de lo cual me he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, no lo que yo hice, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Y a qué se refiere? A la justicia de Cristo. Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, hermanos, tal vez se sabe este texto. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, dice el texto, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces vean la diferencia. Ahora Cristo vive en mí, y lo que yo vivo en la carne, o sea, sí, lo que yo vivo, hermanos, cuando me levanto, cuando yo camino, cuando tomo mi desayuno, cuando me voy al trabajo, cuando ando manejando, cuando ando comprando las cosas que necesito, cuando ando visitando a alguien, todo eso que yo vivo, lo vivo en la fe y lo vivo ahora para agradar a Dios. No es el esfuerzo personal de tratar de ser mejor, es dejar a Dios obrar en mi vida y caminar de acuerdo a su voluntad. Es la santidad producida por la obra de Cristo en mi vida, no la que yo puedo lograr en mis propios esfuerzos. Por lo tanto, la evidencia de que yo creo en Jesucristo es mi vida transformada. Por eso, hermano, podemos ver que un árbol es de cierto tipo, de cierta clase, y por eso podemos ver a un creyente, ¿verdad? Porque su vida es transformada, su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de sentir es diferente a la gente que no tiene a Cristo. Y esto, hermano, es obra de Dios. Dios está obrando en mi vida. El Espíritu Santo mora en mí, y por lo tanto, por su obra, hermanos, yo puedo cumplir lo que Dios quiere que yo haga, porque es Él en mi vida. Él murió en la cruz por mis pecados. Yo lo he aceptado. Yo tengo una nueva vida. Y la justicia que ahora yo tengo, hermanos, es el resultado de la naturaleza de Dios en mi vida. Mi justicia es el resultado de la naturaleza de Dios en mi vida. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y Pedro en esta ocasión dice, ahora yo tengo
una naturaleza divina. Sí, yo tengo una naturaleza humana, pecadora, sí, que quiere hacer lo malo, que quiere volver al mundo donde yo estaba antes, pero ahora tengo la naturaleza de Dios, hermanos, que me ayuda a caminar con Dios. Dios me ha hecho participante de esta naturaleza y Dios me ha transformado, como dice segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice el texto, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces soy un hombre nuevo, he nacido de nuevo, tengo la naturaleza de Dios en mí, tengo la justicia de Jesucristo en mi vida. Y eso, hermanos, es lo que los fariseos y los escribas no tenían. Eso es lo que la gente sin Cristo no tiene. Y eso es lo que me da la vida eterna. Por eso cuando Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la gente tiende a pensar, tengo que ser mejor yo que ellos en mis propios esfuerzos. No, tengo que permitir que el sacrificio de Cristo en la cruz cuente en mi lugar, para mí, y que Jesucristo obre en mi vida para poder hacer su voluntad. Mientras que los creyentes confiamos en la justicia de Cristo, los escribas y fariseos, hermanos, confiaban ellos en su propia justicia. Y esa es la gran diferencia, lo que Pablo nos está explicando, lo que todos los fariseos consideraban como una grandeza de lo que ellos podían hacer, y Pablo dice, eso es basura. En 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, yo estoy sanado por sus heridas, yo estoy justificado por su sacrificio, y entonces, por ese amor que Dios me ha dado, brota en mí esa fe, ese amor para seguirle, y quiero obedecerle humildemente y quiero hacer su voluntad. Y no es, hermanos, como los escribas y fariseos, que de un corazón orgulloso, soberbio y pedante, malvado, inclusive incrédulo, ellos querían hacer las cosas pero para ser vistos por los demás y para cumplir. No. Sigo siendo un imperfecto, sí. I'm not perfect. Pero mis pecados han sido perdonados por Jesucristo. Una persona que trata de ganar la salvación por su justicia, de acuerdo a lo que vemos, no puede de ninguna manera confiar que será salvo. Así que, hermanos, podemos entender que la justicia de Cristo es mayor. La justicia de Cristo en nosotros, que es Cristo en nosotros, asegura la entrada al reino de los cielos. Nadie podrá entrar al cielo por su propia justicia. Efesios 2, versículos 8 al 10, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es posible por el hombre, no es por obras, dice el texto, para que nadie se gloríe. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados en Cristo para buenas obras, pero después de que creemos en Cristo. Todo lo que hagamos en Cristo, hermanos, no es buena obra. Es un trapo de inmundicia. Los fariseos buscaban la aprobación y la admiración de los hombres. Los creyentes buscan la gloria de Dios. No buscamos la aprobación de la gente, sino la gloria de Dios. Quien tiene la justicia de Cristo
Es alguien, hermanos, que de acuerdo a lo que hemos estudiado en Mateo 5, es pobre en espíritu, llora por su pecado, llora por el pecado de la gente. Es alguien que tiene hambre y sed de justicia. Todo esto que hemos visto, hermanos, no lo puede tener una persona sin Cristo. Solamente aquellos que tenemos la justicia de Cristo. Nuestro deseo es glorificar y honrar, alabar a Dios, hermanos, y amamos su palabra. ¿Se da cuenta? Una persona sin Cristo no ama la palabra de Dios. Tal vez lo pueden obligar a leer la Biblia, tal vez lo pueden obligar a que estudie un pasaje, pero alguien que ama a Cristo, hermanos, ama la palabra, y podemos pasar horas leyendo la Biblia y meditándola y la amamos y queremos saber más de Dios, y sus mandamientos no nos son gravosos. No decimos, ay Dios, ¿por qué me pides que yo haga esto? Al contrario, queremos obedecerlo, nos deleitamos en lo que Dios nos enseña en su palabra y queremos vivir para Él día con día. Entonces, por donde le veamos, hermanos, la justicia que tiene un creyente, porque es Jesucristo en su vida, es superior a la de los escribas y fariseos. Y termino, hermanos, preguntando, ¿tienes esta justicia en tu vida? A la gente que me escucha, ¿tienes esta justicia en tu vida? ¿Conoces a Dios? ¿Amas a Jesucristo? ¿Te has arrepentido de todo lo que tú crees que hiciste muy bueno, pero que no lo hiciste por la obra de Cristo? ¿Quieres glorificarle? ¿Quieres vivir para Él? Y no te importa el costo. Eso es lo que Dios quiere en nosotros.